presentarte y contarnos brevemente tu trayectoria y especialización en el apoyo a expats? Gracias, Melanie, ¿cómo estás? Soy María del Valle Marini, soy psicóloga y coach ontológica profesional, certificada por la International Coaching Federation. Mi experiencia está basada en el ámbito de recursos humanos durante muchos años y desde el año 2013 soy expatriada por distintos países de Latinoamérica. Después de la pandemia, como muchas personas, atravesé un proceso de redefinición laboral que me llevó a conectar con mi compromiso hoy, que tiene que ver con acompañar a otros expatriados en estos procesos de transición cultural, apoyándolos en todo lo que tiene que ver con los desafíos emocionales durante estos procesos. María, ¿podrías describirnos las etapas del choque cultural y cómo los expats pueden manejar cada una de ellas efectivamente? Claro, este es el proceso que transita la persona y consta principalmente de 4 etapas. La primera es la fase inicial, que se conoce como luna de miel, justamente caracterizada por todos estos sentimientos de asombro, de curiosidad acerca de la nueva cultura, a veces hasta idealizando un poco, ¿no? Seguido y pasado algunos meses, da lugar a lo que se conoce como la etapa de transición, y es cuando aparece muy fuertemente la comparación entre la cultura de origen y la nueva cultura, y todo eso que antes parecía novedoso, interesante, empieza ahora a generar algunos sentimientos de confusión, de frustración. Es cuando aparecen más notoriamente muchas veces síntomas físicos, el estrés, el insomnio, la ansiedad. Para dar paso luego a la tercera etapa, que es la etapa de ajuste, y que ocurre cuando ya la persona, pasado un tiempo, empieza de alguna manera a establecer y a generar una nueva rutina, justamente con aspectos propios de su cultura, pero también tomando aspectos de la cultura nueva en la que está inserto. Entonces empieza poco a poco a establecer esta nueva rutina, para finalmente dar paso a lo que sería la última etapa de adaptación propiamente, que se considera que es cuando la persona ya se desenvuelve con naturalidad en la nueva cultura sin demasiados sobresaltos. De alguna manera, si hablamos de choque cultural, no podemos omitir también mencionar lo que es el choque cultural inverso, que ocurre, que es este mismo proceso que ocurre cuando la persona regresa a su país de origen, como en el retorno. ¿Nos podrías contar cuáles son algunos desafíos emocionales más comunes que has visto los expats tienen en este proceso? Bueno, los desafíos varían un poco en cada persona, por supuesto, y las circunstancias. No es lo mismo, por ejemplo, para quien es su primera vez en un proceso de expatriación, quienes ya ha tenido otras, o quien se traslada solo o acompañado de una familia. Pero, sin embargo, todos atraviesan de alguna manera un desafío emocional que tiene que ver con los sentimientos de pérdida asociados a esta transición, que es lo que conocemos como duelo migratorio, y otras emociones asociadas como el estrés, la ansiedad, la frustración. Cuéntanos cómo estos desafíos emocionales afectan en la vida personal y la profesional. Bueno, todos estos desafíos tienen, y la manera en que la persona los enfrente tendrán un impacto directo en su vida personal, y van a influir de alguna manera en su estado de ánimo, en su bienestar general y en su identidad, por supuesto, porque tienen que reconstruir un montón de aspectos vinculados a ellos, como tiene que ver su profesión, sus vínculos. Y en el caso de lo profesional, como está íntimamente ligado, cuando estos desafíos no son gestionados adecuadamente o no son abordados, puede verse reflejado, por ejemplo, en una disminución del rendimiento, puede afectar también el compromiso con el trabajo y de alguna manera puede traer incluso dificultades para relacionarse o liderar equipos interculturales en el nuevo contexto. ¿Tienes algún consejo práctico que puedas dar rápidamente para las personas que estén enfrentando esta situación? ¿Algo que puedan hacer en el día a día? Si tuviera que dar un solo consejo, diría que se preparen emocionalmente, así como preparan su mudanza física, preparen su valija emocional, porque muchas veces se subestima lo que implica a nivel personal y emocional este proceso, y es un cambio muy fuerte para la persona. Y en este sentido, bueno, tener paciencia, es un cambio muy grande que hay que transitar. Segundo, diría que transiten ese duelo, porque por más que uno se esté yendo, se esté mudando o esté cambiando de país por elección propia, la realidad es que se va a dejar atrás un montón de cosas, entonces esos sentimientos de pérdida van a aparecer y hay que atravesar ese duelo, hay que procesar ese duelo. Hablando sobre el duelo migratorio, cuéntanos un poco más sobre qué es este duelo, cómo influye en las conexiones familiares. Cuando hablamos de duelo migratorio, hablamos de un duelo que tiene 3 particularidades, que es
múltiple, parcial y recurrente. Hablamos de un duelo múltiple porque este sentimiento de pérdida está asociado a diferentes cosas. Nuestra casa, barrio, ciudad, vínculos, un trabajo. Se dice que es también un duelo parcial porque en verdad todo eso que perdemos en verdad no desaparece, está ahí. Nosotros tomamos distancia y acá lo conectamos con la tercera característica, que es recurrente, porque cada vez que regresamos nuevamente tomamos contacto con eso y al volvernos ahí se activan nuevamente estos sentimientos de pérdida. Y cuando hablamos de las pérdidas que hay, hablamos de diferentes aspectos. Por ejemplo, está toda la pérdida más física que tiene que ver con nuestra casa, nuestro barrio, nuestro lugar. Muchas veces, especialmente en el caso de las personas que acompañan a alguien en una asignación internacional, las mujeres o los hombres que acompañan, hay una pérdida muchas veces de trabajo, de identidad, y también están las pérdidas asociadas a los vínculos. Aparece un tema que se ve muy frecuente cada vez más, que tiene que ver con las familias divididas por estas experiencias. Muchas veces ocurre cuando se trata de familias ensambladas o familias con hijos adolescentes o que están en el último año de su escuela y que entonces no quieren hacer ese cambio. Entonces la familia se ve dividida por estos procesos y se hacen un poco más difíciles de sobrellevar. Cuéntanos cómo puede la pareja apoyar durante el proceso de mudanza y de adaptación. Cuando hablamos de una transición de toda la familia, el apoyo entre todos los miembros es fundamental y atender las necesidades y las preocupaciones de todos los miembros se vuelve muy importante. Una de las cosas más importantes es trabajar muy bien a nivel de comunicación y que cada uno pueda expresar cuáles son sus sentimientos, sus preocupaciones y sus expectativas para este proceso. Trabajar mucho también a nivel de la empatía y tratar de entender y ponerse en el lugar del otro, porque por más que nos traslademos como familia, el rol que ocupa cada uno y los desafíos que tendrá cada uno es diferente. Y por supuesto respetar mucho estos procesos y entender que cada uno puede tener un ritmo diferente para atravesar el desafío. ¿Podrías compartirnos de un ejemplo que hayas experimentado, donde hayas visto una mejoría en el proceso de adaptación con el coaching que han tenido y cómo cambió esa situación? Claro, podría compartir un caso reciente de una persona que me permitió contar su historia y por supuesto no vamos a dar datos por un tema de confidencialidad. Esta persona llegó a la consulta después de 1 año y medio más o menos que se encontraba viviendo en este nuevo país y en este momento ella había acompañado a su esposo para un proyecto laboral. Su esposo había empezado a viajar mucho y ella empezó a sentirse muy sola. Y empezó a replantearse fuertemente la necesidad de volverse, el no estar segura con la decisión, el no sentirse cómoda. Entonces trabajamos y en estas sesiones trabajamos mucho sobre sus emociones actuales, que estaba sintiendo, y tras un proceso de reflexión muy profunda, ella logró resignificar su experiencia actual, conectando con un propósito nuevo, que tenía que ver con un deseo muy profundo de ella, que era ser instructora de yoga. A ella le gustaba mucho el yoga y ya lo había dejado con motivo de este cambio. Entonces, a partir de ahí, no solo empezó a tomar clases nuevamente, sino que se recibió como profesora de yoga. Con el tiempo empezó a dar clases en su casa y esto de alguna manera le permitió no solo una mayor satisfacción personal, sino que mejoró su relación a nivel de pareja, ya no se replanteaba la necesidad de volverse, encontró una satisfacción y un bienestar propio y además algo que mencionaba mucho, el hecho de recibir en su casa a otras personas, a sus alumnas con intereses comunes, contribuyeron mucho y disminuyeron estos sentimientos de soledad que habían aparecido con bastante fuerza. Usualmente ves que el coaching es mejor hacerlo en la etapa temprana. ¿Qué cosas nos das a alguien que tal vez ya tiene más tiempo en un país y de verdad vale la pena? ¿Cómo es tomar la decisión de que es el momento de que necesito esa ayuda profesional para poder hacer el cambio? Qué bueno esto que traes y creo que lo más importante es estar atento a las señales y al momento que atraviesa cada uno. Porque el coaching puede ser un aliado muy importante antes, durante y después del proceso. Y en cada etapa se trabajarán y abordará preocupaciones o temas diferentes de la persona.
que pueden ir desde el tomar la decisión hasta encontrar, digamos, un propósito, una mayor satisfacción habiendo pasado un tiempo. Yo creo que lo más importante es que tengan en cuenta cómo están viviendo esta experiencia y por más difícil que sea, como yo siempre digo, no por eso tiene que ser muy, muy dura, ¿no? Al final, el mejor termómetro es el estado de la persona, cómo está su estado de ánimo, cómo está su bienestar en general durante ese proceso, porque por supuesto que aumentan mucho los niveles de estrés, la frustración, y en cada persona será en algún momento particular de este proceso. Quisiera saber cómo, desde tu perspectiva, cómo podría colaborar recursos humanos con expertos como tú en coaching para mejorar la experiencia. Bueno, pienso que Recursos Humanos puede apoyarse en un coach profesional para ofrecer un proceso de acompañamiento individual al colaborador, a la persona y a su familia. Incluso en mi experiencia, muchas veces es la pareja que acompaña quien tiene una fuerte necesidad de apoyo emocional, porque de alguna manera el colaborador se enfoca netamente en un nuevo proyecto laboral y hay como un acuerdo a veces un tanto implícito y es la pareja en quien recae todas estas cuestiones y necesidades que tienen que ver con la mudanza, los trámites y un montón de cuestiones que generan mucho más estrés y tensión. Incluso a veces actúan como soporte emocional muchas veces de toda la familia y es por esto que pienso que es importante incluirla en los programas o políticas que tenga la empresa para el colaborador. Otra manera, a veces en las que puede apoyar, es ofreciendo talleres o cursos específicos que tengan que ver con cuestiones como gestión del estrés, gestión de emociones, gestión del cambio, desarrollo de vínculos, la comunicación, clases de idioma y todo lo que contribuya a una mejor adaptación, pero siempre incluyendo a toda la familia que se traslada. Bueno, María, muchas gracias por todo tu insight. Creo que ha sido una mañana muy novedosa donde hemos podido conversar de la experiencia desde el punto de vista de todos los compañeros y qué consejos podemos dar. Me gustaría que nos comentes un poco, tú como expatriada, qué experiencia has tenido y qué consejos o qué vivencias tienes para compartir. Bueno, en mi experiencia, después de más de 10 años como expatriada, me ha tocado atravesar distintos países en distintas etapas de mi vida y momentos, algunos buenos, otros no tan buenos, pero el balance general o mi experiencia, rescato dos cosas importantes que me gustaría contarte. Una es la importancia de conectar con un propósito personal en esta experiencia que va más allá de acompañar, en este caso a mi pareja, en un desafío laboral, que fue el motivo que originó nuestros traslados. Resignificar esa experiencia y conectar con un propósito personal definitivamente permite un crecimiento y un desarrollo mucho más de lo que podíamos imaginar. Y lo segundo que me gustaría comentar es que cuando uno atraviesa las dificultades que tiene la expatriación, de alguna manera está en una plataforma para desarrollar una habilidad muy importante, una cualidad que es la resiliencia. Cuando salimos de esa zona de confort en la que entramos, es cuando realmente podemos desplegar mucho potencial y aprovechar estas oportunidades para un crecimiento personal y profesional. Perfecto. Bueno, con esto concluimos nuestra entrevista. Una vez más, María, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias por tu participación. Muchas gracias.